Hola, vamos a ver ahora las opciones de párrafo. Habíamos visto en el vídeo anterior las opciones de fuente. Bueno, simplemente comentar que un párrafo es un conjunto de caracteres separados por enter, por salto de línea, que es este carácter, lo vemos aquí ocultándolo. Y bueno, y también indicar que si vienen, cuando hablábamos de los caracteres, había que seleccionar todo el texto para aplicarle el estilo que le fuéramos a aplicar. Para el párrafo no es necesario, simplemente con ponernos sobre el párrafo es suficiente. Por ejemplo, si vemos en este párrafo, solo estamos sobre él, le digo que la línea es central, ven cómo se alinea y no lo hemos seleccionado. Vale. Bueno, pues de las opciones de párrafo que aparecen en la ficha de inicio, aquí en el grupo párrafo aparecen las más habituales. Vamos a ver, abrimos el cuadro de diálogo y aparecen varias opciones. Por un lado, las de alineación, que son estas de justificado, izquierdo, centrada, derecha, ¿no? Es decir, alineación a la izquierda, centrada a la derecha y justificado, que es alineado por las dos líneas. Las siguientes opciones que aparecen son las de sangría, lo vemos aquí debajo. Si nosotros, por ejemplo, en la sangría izquierda, lo que hace es que el texto, a partir del margen del papel, en este caso entra 1 centímetro, ese párrafo. Y por la derecha sería lo mismo, entraría por este lado. ¿Vale? Comentar también que hay algunas sangrías especiales, como son las de primera línea, que lo que hace es la primera línea entra lo que le indiquemos aquí, y la sangría francesa, que es lo mismo, lo que hace es que la línea empieza donde corresponde y el resto del párrafo empieza en el valor este. Entonces la primera línea da la sensación de que empieza más a la izquierda. ¿Vale? Eh, Luego están las opciones de espaciado, que son anterior, el espacio antes del párrafo, vamos a ponerle, por ejemplo, 2 centímetros, y posterior, pues vamos a ponerle 1 centímetro, por ejemplo. ¿Vale? Lo vemos aquí, le pone un espacio, pero aquí no hay un carácter, no vemos que haya nada, simplemente desde aquí, si lo doy flecha abajo, pasa aquí directamente. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto se utiliza cuando tenemos mucho texto y ya queremos darle una forma, una apariencia, y no tener que estar párrafo a párrafo indicándole ese salto. Y luego, por último, tenemos las opciones de interlineado. El interlineado es el espacio entre líneas. En principio viene por defecto el sencillo, que es el normal, una línea y media, dos líneas. Luego está el mínimo, que es un valor que él comprime, junta las líneas lo máximo posible, pero siempre calcula que sea legible. Y máximo, pues lo mismo, pero al revés, ¿no? Luego, además, uno puede poner aquí directamente el valor en puntos y nos da el interlineado. Vale, correcto. Vale. Otras opciones de párrafo interesantes son la de control de líneas y viudas, de viudas y huérfanas, que por defecto viene puesto que sí. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, lo que hace es, vemos por ejemplo este párrafo, fíjense en este párrafo que quedan 3 líneas para pasar a la página siguiente. Si nosotros le damos aquí, ven que ahora ya solo queda una línea y pasa a la siguiente. El control de viudas y huérfanas lo que hace es evita que esto ocurra, que solo que quede una línea aquí al principio, o sea, al final de la página, o una sola al principio. Si le hacemos ese control, lo ponemos que viene por defecto, este caso no va a ocurrir. O bien pasa las dos líneas pasan para allá o se quedan en uno de los dos lados. ¿Vale? Y lo mismo ocurre, vamos a ver aquí que para el párrafo, lo mismo ocurriría si nosotros quitáramos, que hay que dos líneas, no pasan las dos líneas, hasta que no quepan las dos no pasa. ¿Vale? Bueno, esto es interesante porque es una cuestión estética que se utiliza mucho en el tema de maquetación y es interesante utilizarla. Luego hay una serie de opciones, por ejemplo, destaco esta de conservar líneas juntas. ¿Esto para qué es? Por ejemplo, si nosotros tenemos este párrafo que está aquí y le decimos
conservar líneas juntas, lo que le estamos diciendo es que o bien el párrafo está en una página o está en la otra, completo. Lo que no puede es estar partido y mientras que no quepa, no pasa al párrafo siguiente. ¿Lo ven aquí? En este caso, si ahora yo empiezo a añadir texto, pasa completamente. ¿Vale? Bueno, con esto vemos así las opciones más interesantes de párrafo. Y luego, bueno, comentar que aquí las tenemos también en esta parte de aquí, las más utilizadas. De esas podemos destacar lo que es el tema de las alineaciones. Luego también podemos ponerle un fondo, que sería esta parte de aquí, en el cual podemos seleccionar el color que queramos del fondo del párrafo. Y aquí le podemos poner cualquier tipo de borde o de línea. Y bueno, tiene todas las variantes posibles, ¿no? Por último, comentar que está la opción de listas y de viñetas, que son dos opciones para darle forma al texto. Veamos, por ejemplo, la opción de viñeta, lo que le pone es este carácter para indicar algún apartado o algo, ¿no? Si seleccionamos aquí en esta flechita, podemos cambiar el carácter que ponemos, aquí, ¿no? ¿Vale? Y luego la otra opción, que es la de numeración, que lo que hace es numerar. Es importante destacar que esto, combinado con el uso de la sangría, permite crear, digamos, lo que serían apartados y subapartados. Por ejemplo, si nosotros ahora marcamos estos dos y lo metemos una sangría a la derecha, observamos que pasa de aquí del 1 al 2, 3, 4, y aquí dentro aparece como una viñeta. Lo podríamos cambiar la numeración y ponerlo, por ejemplo, en caracteres. ¿Vale? Por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí de nuevo, hacemos con estos tres y le metemos la sangría, de forma que si nosotros aquí, por ejemplo, añadimos un nuevo elemento, ven que aparece el apartado D y el resto de la numeración aparece sin ningún problema. Y aquí en el caso de añadir otro, lo que haría es, por ejemplo, en este, si añadimos algo entre el 3 y el 4, lo que hace es crear un nuevo apartado 4 y el que era 4 pasa a ser 5. Esto es muy interesante y nos permite, digamos, definir toda una estructura de apartados y subapartados. Y esto además nos permite también la opción esta de crear tipos ya de listas de apartados y subapartados. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 2. Tenemos ya algunos tipos, por ejemplo, 1, letras, digamos, números, letras, números romanos, ¿vale? Entonces, si aquí, por ejemplo, metiéramos uno hacia adentro, sería con números romanos, ¿vale? Y esto, digamos, que nos permite, pues, todo lo que es el tema de un texto, darle un esquema y subdividirlo por los temas que correspondan. Bueno, pues con esto vemos las partes así más importantes de lo que es el manejo de párrafos en Word.